Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más, bienvenidos a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos meditando en la palabra del Señor conforme lo dice la Escritura en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que como lo dice nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, allí en el Evangelio de Yohanan, capítulo 5, versículo 38, cuando el Señor nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por esa razón, hoy vamos a seguir continuando, meditando la palabra del Señor, la de Bar de Hashem, como lo dice el Señor. Cuando nosotros hablamos de la Torah, no nos limitamos solamente a los 5 primeros libros de la palabra de Dios, como muchos creen que la Torah son los 5 primeros libros. Efectivamente, es parte. Esos 5 libros es las instrucciones que Hashem nos dio, pero todo el resto de la palabra de Dios, la Santa Biblia, desde Génesis, desde allí, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor, toda la palabra de Dios es Torah, son enseñanzas del Señor, son instrucciones de Dios, y por lo cual nosotros debemos meditar en ella de día y de noche. No quiere decir con esto que yo tengo que estar todo el día y toda la noche leyendo la palabra. No, esa no es la razón. La razón es escudriñar las Escrituras, meditar en ellas, pensar en ellas, preguntarle al Señor qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra, y a partir de ese momento estar meditando para nosotros alimentarnos y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en la salvación. Por lo tanto, hoy vamos a continuar. Hemos venido hablando durante ya algún tiempo largo acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Comenzamos más o menos hacia los finales del mes de diciembre. Comenzamos a hablar, y hoy vamos en el capítulo 2 de Lucas. Hemos venido meditando poco a poco, lentamente, con mucho cuidado la palabra del Señor, para que de esa manera poder entender la palabra de Dios con más entendimiento o más facilidad. Ahora bien, qué bueno sería que cada una de las personas que nos ven, que meditan con nosotros, puedan también aportar lo que sienten, lo que creen, las inquietudes, y si hay algo más que ustedes puedan aportar. Recuerden que la palabra del Señor, la de Bar de Hashem, nos dice que ella es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y nos reunimos para meditar en ella. Hoy vamos a continuar entonces meditando en esta preciosa palabra, en esta preciosa de Bar, en el capítulo 2 de Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 2 de Lucas, y vamos a ver el versículo 25, a partir del versículo 25 de este precioso Evangelio, y vamos a ver lo que el Señor nos va diciendo a través de su palabra. El versículo 25 dice de la siguiente manera: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel,
y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vamos a empezar meditando entonces en este versículo 25, gloria a Dios, del capítulo 2 de Lucas, que nos está diciendo que había en Jerusalén. Voy a hablar acerca de Tzadik, Hasid, Nehamat, Ruach HaKodesh. ¿Qué era lo que pasaba? Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Simeón, y era, dice la palabra de Dios, que era un hombre Tzadik, era un hombre justo y Hasid, piadoso. Quiere decir que esta persona era una persona temerosa del Señor. Dice la palabra del Señor que allí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, y este nombre era justo y piadoso. Cuando nos habla, no nos está diciendo aquí, comienza hablando, no nos está diciendo exactamente quién era este hombre, de dónde salió este hombre, qué estaba haciendo este hombre en Jerusalén. Pero este hombre llega allí al templo, al Hamikdash, que estaba allí levantado en Jerusalén, cuando José y María trajeron a Hamashiach al templo en el tiempo de la purificación. Ayer hablábamos, decíamos que el Señor circuncidó nuestro corazón, purificó nuestra vida, nos hizo hijos de Dios, y ahora algo interesante es que el Señor no solamente nos circuncida, no solamente nos purifica, no solamente nos hace sus hijos, sino que también nos justifica. Aquí está hablando de un hombre que era Tzadik, era un hombre justo, era un hombre que había sido justificado. ¿Por qué era justificado? Porque era un hombre temeroso de Elohim, un hombre temeroso de Dios, un hombre que se maravillaba de la gloria de Dios, un hombre que estaba esperando la restauración del pueblo de Israel. Era un hombre, era un judío, era una persona que glorificaba, que exaltaba, que alababa el nombre de Dios nuestro Elohim. Y este hombre, dice la Biblia, que era Tzadik, era justo. Y eso es lo que el Señor quiere también de nosotros, hacernos a nosotros personas justas. No que lo seamos, no lo somos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Cada cual se apartó por su camino. Pero en el momento en que nosotros hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Goel, nuestro Salvador, el que nos rescató, el que nos compró, el que pagó el precio, el que nos hizo hijos de Dios, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. En ese momento, cuando el Señor ya te ha circuncidado tu corazón, ha quitado tu pecado, te ha quitado tu inmundicia y te ha hecho nacer de nuevo, te ha purificado, te ha dado una nueva vida, te ha hecho hijo de Dios. Ahora el Señor también te justifica. Dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, por la emuná. Tenemos paz, tenemos shalom para con Dios nuestro Elohim a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Es la emuná, es la fe en HaMashiach, es la fe en Cristo la que nos justifica, la que nos hace justos delante de la presencia de Dios nuestro Elohim, de Dios nuestro Padre, el Abacadosh. Él es el que nos hizo santos, y ahora nosotros hemos sido justificados, hemos sido hechos Tzadik. Ahora no solamente Tzadik, sino que el Señor también nos llama a ser piadosos, así, que seamos piadosos, que aprendamos a ejercer la piedad, aprendamos a sentir dolor por
aquellos que están sufriendo. Nosotros nos hemos vuelto a veces tan inmisericordios, nos hemos vuelto tan impíos, nos hemos vuelto tan duros de corazón, que cuando escuchamos lo que está sucediendo en el mundo actual, a veces como que no nos mueve el corazón, como que nos volvemos, como que la conciencia se nos ha cauterizado. Estamos acostumbrados a escuchar, a hablar solamente malas noticias. Y estamos tan acostumbrados que ya nosotros no estamos procurando transformar las malas noticias en buenas noticias. El Señor nos dice que llevemos buenas noticias. Buenas noticias. Decirle al ser humano que hay salvación en Hamashiach. Si yo acepto al Señor Jesucristo, Él va a hacer nuevas todas las cosas, que Él va a cambiar nuestro lamento en baile, que nos va a ceñir de alegría, que no importa las circunstancias, que no importan las dificultades, que no importa los momentos difíciles que estemos pasando, Él está allí para socorrernos. Esta es la confianza que hemos puesto nosotros. Ahora, nosotros tenemos que ser, así como lo dice la palabra, exadik, pero también hasid. Tenemos que ser piadosos, ejercer la piedad. Este hombre llamado Simeón, recuerda que Simeón viene de la palabra el nombre Shema o Simeón es de la palabra Shema, que es Dios escucha, es escuchar, Dios escucha. A través de esto ahora dice que él era un hombre justo y piadoso, tzadik y hasid, pero que estaba esperando, escúchame esto, la Nehamad, la consolación de Israel. Él estaba esperando la consolación de Israel. Él era una persona que estaba esperando que Dios consolara a su pueblo. Mi pregunta podría ser en este momento, ¿estamos nosotros esperando la consolación de Dios, nuestro Elohim, de Hashem, de Yahweh, de Dios? Estamos esperando nosotros, estamos suplicándole a Dios que Él consuele, que Él tenga misericordia, que Él envíe su amor, su misericordia a las naciones de la tierra, o estamos ya nosotros tan conformados que ya no nos interesa que los demás se salven, con que sea yo salvo es suficiente. Este hombre llamado Simeón, mi amado hermano, no era solamente un tzadik, no era solamente un hasid, sino que también estaba esperando la Nehamah, la consolación, que Dios consolara a Israel. Israel estaba viviendo momentos difíciles, ha vivido momentos difíciles. Israel es un pueblo que ha vivido momentos muy difíciles desde los principios de los tiempos. Ellos siempre han sido perseguidos. Es un pueblo que es aborrecido, es un pueblo que es odiado, es un pueblo que quiere ser, que quieren muchas personas borrarlo sobre la faz de la tierra, pero hay algo interesante, es que a pesar de que muchos han querido acabar con el pueblo de Israel, yo quiero decirte, Israel es el pueblo escogido por Dios, nuestro Elohim. El pueblo escogido por el Creador de los cielos y la tierra, de los Samuyí y de Jaeretz. Él fue quien escogió a Israel como hijo suyo, como su pueblo, con un fin, con un propósito definitivamente. Y el propósito de Dios era que Israel proclamara el mensaje de las buenas noticias de salvación en Hamashiach. Israel no lo ha hecho, pero eso no quiere decir que Dios no ame a Israel. Dios sigue amando a Israel. Y Dios le ha amado de tal manera que Él nunca, escúchame bien esto, dejará de cuidarlo porque hay una promesa de Dios para Israel.
Pero ahora esta promesa no solamente es para el pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios, nuestro Elohim. Es también para la iglesia, para la quejila de Dios. Dios ha prometido que Él nos consolaría. Él ha querido consolarnos y hay algo interesante que el Señor dice: yo no os dejaré solos. Yo no os dejaré solos. El Señor ha prometido a su iglesia y a su pueblo que no les dejaría. A la iglesia le dijo: yo no os dejaré solos, y al pueblo de Israel le dijo: yo no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Hay una promesa poderosa, poderosa de Dios para el pueblo de Israel y para la iglesia. Y el Señor dice también allí, cuando está hablando a la iglesia, a la quejila, le dice: sino que os mandaré un consolador. Los mandaré a alguien que les dé a ustedes Nechama, consolación. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese alguien al cual Dios le va a dar, va a enviar para que nos dé Nechamat o nos dé consolación? Ese otro que Dios va a enviar, que Yeshua enviaría, igual a él, mi amado hermano, se llama el Ruach HaKodesh, o como nosotros lo conocemos en Occidente a través de nuestra Reina Valera, el Espíritu Santo. El Señor dijo: yo no los voy a dejar solos. Les conviene, dice el Señor, de que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Ruach HaKodesh, no puede venir. Les conviene que yo me vaya. Y era necesario que Yahshua fuera a la presencia del Padre para que de esa manera él, Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, enviara del Padre el Ruach HaKodesh, que el Padre enviara en el nombre de Hamashiach al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Era necesario, y ese Espíritu Santo, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, es el que consuela nuestro corazón. Es la palabra del Señor, nos dice que es nuestro consolador, es el que ha mandado consolación. No esperaba ¿acaso Simeón la consolación de Israel? Nosotros, como creyentes en Adonai Yeshua HaMashiach, en nuestro Señor Jesucristo, debemos clamarle a Dios, nuestro Elohim, a nuestro Padre, a nuestro Abba Kadosh, que Él envíe consolación a las naciones, que Él envíe consolación a los pueblos, que Él envíe consolación. Pero la única forma en que Dios puede enviar consolación es a través de su palabra. La única forma en que Dios puede enviar consolación es a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. La única forma en que Dios puede enviar consolación es a través del Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh. Es la única forma en que Dios puede enviar Nechamat a través de su devar, o sea, su palabra, a través de Hamashiach, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y a través de su Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo puede las naciones, cómo pueden los pueblos poder recibir esa consolación? ¿Cómo pueden los pueblos recibir esa consolación? Si es a través de su palabra, ¿cómo pueden conocer la palabra si no hay quien la predique? Nosotros que hemos sido llamados a ser salvos, aquellos que hemos sido lavados por la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota, los que hemos sido hechos hijos de Dios, tenemos una obligación, y esa obligación es que nosotros debemos llevar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, a toda criatura. De esa manera, recibir que la gente pueda conocerle y llevar y ser consolado. Recuerda que el Señor le dice a sus discípulos, y no solamente a los apóstoles, sino a todos los que han de creer en él:
por la palabra de ellos es: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice: id a las naciones y hacer discípulos. Y luego el Señor dice: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de todos los hombres, y entonces vendrá el fin. Necesitamos llevar el mensaje. Por eso yo no me canso. Por eso no me canso de predicar el evangelio. Cada vez que puedo lo hago, porque es necesario que las naciones conozcan el mensaje de la palabra. Una vez que las personas conocen el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, conocen a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, lo reciben en su corazón como su único y suficiente Salvador, entonces el Señor les envía la consolación. De esa manera somos circuncidados en nuestro corazón, nuestro pecado ha sido quitado. Somos también purificados por el poder de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, porque la sangre de Adonai Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Somos también hechos hijos de Dios porque nacemos de nuevo. Ya no nacemos de la carne, sino del Espíritu. Por lo tanto, la palabra del Señor nos dice en Juan 1:12 que más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora no solamente hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido hechos hijos de Dios, sino que también hemos sido justificados para mostrar la piedad de Dios y que los pueblos reciban consolación, Nehamat, a través de el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, recibir al Señor. No voy a ahondar más en este tiempo. Voy a dejar estos 4 puntos o este único punto dividido en 4 en esta noche. Pero quiero decirte una cosa. Yo no sé si tú ya has sido justificado, si ya le has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Recuerda que la Biblia dice que justificados somos por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Si ya estemos viviendo una vida de piedad, si ya estás viviendo una vida piadosa, o eres una persona impía que está viviendo en el pecado y en la muerte. Si hemos recibido la consolación de Dios a través de su Espíritu Santo. Yo no sé, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, yo no sé si tú ya le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua HaMashiach, y lo recibiste en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Yo no lo sé. Solamente tú sabes cómo está tu vida en este momento delante de la presencia de Dios. Mi pregunta sería, si en este momento, si esta noche, el Señor viniera a pedir tu alma y te tuvieras que presentar delante de su presencia, ¿estás tú preparado para el encuentro con Él? Si tú te presentaras en su presencia, ¿sabes a dónde vas a pasar la eternidad? La Biblia dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Solamente somos salvos por fe y no por obras. ¿Sabes dónde vas a pasar la eternidad? La Biblia me habla de 2 lugares: el reino de los cielos y el fuego eterno. Si esta noche viniera a pedir tu alma, ¿dónde vas a pasar? Si aún no sabes, si tú no tienes certeza a dónde vas a pasar la eternidad, tú necesitas recibir a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Es la única forma. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitas recibirle. Si no lo has recibido, este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación.
Solamente necesitas entregarle tu vida al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, y pedirle al Señor que entre en tu corazón, que cambie tu vieja manera de vivir y que haga de ti una nueva criatura. Si no lo has hecho, este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Solamente necesitas hacer una sencilla oración de fe, creyendo y invitando al Señor a tu corazón. Si no lo has hecho, te invito a que hagas esta oración que te voy a proponer en esta noche, que repitas después de mí. Simplemente dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Borra mis pecados, limpia mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, que el Señor ya ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones me restan antes de terminar este programa. Es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus inquietudes, tus acciones de gracias. Habla con Él y ten la certeza que Dios estará a tu lado para responder todas tus inquietudes. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios, la Devar de Hashem. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz, la Devar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta el día domingo, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra eficaz, a las 3:30 de la tarde. Te invitamos a que nos acompañes, a que estés meditando con nosotros en este mensaje y que el Señor te ayude a entender su palabra. Bendiciones para todos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón
y tu pensamiento en Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, Señor nuestro. Bendiciones para todos desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Gracias una vez más por habernos acompañado.